habla Álvaro Peralta y esta es una reflexión de fe sobre nuestro rol como creyentes en la vida diaria. Y quiero leerles un poquito acerca de Jesús y cómo nos explica o nos cuenta Mateo respecto de dos personajes bien interesantes. Uno es Jairo, principal de la sinagoga, y la otra es una mujer que la Biblia llama del flujo de sangre. Había estado enferma por 12 años de un flujo de sangre. Y dice Mateo 9, 18 al versículo 26. Mientras él decía estas cosas, Jesús, vino un hombre principal y se postró ante él, ese es Jairo, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. He aquí, y cuando Jesús iba caminando, dice: y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salvo. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dice: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y al entrar Jesús en la casa del principal de Jairo, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hace alboroto, esa gente que está, digamos, en el funeral de la hija de Jairo, están llorando, están haciendo luto, tienen música, etc., en la casa de Jairo. Dice que gente que hacía alboroto les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Esa gente se empieza a burlar de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó la mano de la niña y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Quiero hablarles rápidamente de 6 puntos que nos enseña Jesús en este pasaje, en esta historia que es real, de lo que pasó con la hija de Jairo y con la mujer del flujo de sangre. Y lo primero y más importante es entender lo siguiente: Jesús modela la vida del creyente para que nosotros tengamos un parámetro de cómo vamos a vivir nuestra vida sobre la tierra. Es decir, usted y yo no estamos llamados solamente a pedir cosas a Jesús, a pedir cosas a Dios o a vivir una vida hasta cierto punto egoísta, de lo que yo necesito, de lo que yo quiero, de lo que yo pienso, de mis planes, de mis proyectos, sino que estamos llamados a vivir una vida que bendice a otras personas. Y esto es lo que hace Jesús. Modela la vida del creyente, número 1, como la respuesta de Dios a los problemas del mundo, la solución de Dios o la respuesta de Dios a los problemas del mundo. En Cristo, todos los creyentes tenemos la misma capacidad, la misma unción. Cristo significa la unción de Dios. Cristo no solamente es una forma en la que nos referimos a Jesús. Cristo significa la unción de Dios que está sobre el ungido de Dios, que es Jesús. Claro, no se pueden separar la unción del ungido, son inseparables, pero lo que es importante es que esa misma unción que está sobre la cabeza también está sobre el cuerpo. Y Jesús manda a la iglesia, cuando vuelve al cielo, manda a la iglesia a que hagan las mismas obras que Él, y aún mayores, dice Juan 14:12, aún mayores harán, porque yo voy al Padre. Jesús nos da la potestad, la autoridad y la unción en su nombre de hacer las mismas obras que Él hizo y aún mayores. Entonces, cuando este hombre Jairo, se acerca, el principal de la sinagoga, un hombre importante en la región, se acerca a Jesús y le dice: mi hija ha muerto. Jesús no va a tomar una actitud de: ¿qué voy a hacer con Jairo? Tal vez no es el momento, estoy incómodo, no tengo la capacidad, no tengo el tiempo, estoy cansado, tengo que caminar bastante trayecto para llegar hasta la casa de Jairo. Sino que Jesús inmediatamente, lo que dice la Biblia es que se levantó y le siguió con sus discípulos. Jesús inmediatamente después de que Jairo le habla, se levanta y le sigue con sus discípulos. Empieza a caminar detrás de Jairo, siguiéndolo hacia su casa, porque ve lo que Jairo dijo: si vienes a mi casa y pones tu mano sobre ella, vivirá. Entonces Jesús se mueve por esa fe de Jairo, pero lo que es importante es que Jesús se convierte en la solución de los problemas del mundo. Es la respuesta de Dios a los problemas del mundo, pero Jesús y nosotros en esta ocasión estamos en la misma posición. Como iglesia, como hijos de Dios, como creyentes, estamos llamados a ser la solución a los problemas del mundo. ¿Sabe? Hay muchas cosas que afectan nuestra vida y a veces, inclusive, por ejemplo, en la parte económica, estamos buscando cómo producir más, cómo tener mejores ingresos, lo cual es bueno, cómo tener mejores negocios, lo cual es bueno. Pero si nos enfocamos en el aspecto de la producción y de cómo generar más dinero, más riquezas,
y nos olvidamos de solucionar problemas, entonces va a ser más difícil. Cuando nos enfocamos, nos concentramos en buscar soluciones a problemas, vamos a ser más exitosos, vamos a ser más necesarios para otras personas y vamos a recibir una recompensa por eso. En el caso de los negocios, económica, o en el caso de los trabajos, salarios. Pero el punto es, dejemos de pensar en lo que yo necesito y empecemos a pensar en lo que otros necesitan. ¿Qué puedo hacer yo por el mundo? ¿Qué puedo hacer yo por las personas? ¿Qué puedo hacer yo por mi familia, por mi esposa, por mis hijos? ¿Qué puedo hacer por mis hermanos o mis padres? ¿Qué puedo hacer por mis profesores, por mis jefes? Muchas veces entramos en esa dinámica complicada de que a mí me pasan las cosas, a mí me han dañado, a mí me han golpeado, me han robado, me han quitado, pero al final de cuentas, como iglesia, nosotros más bien estamos llamados a solucionar los problemas del mundo, solucionar los problemas de las personas, porque eso al final de cuentas va a dar testimonio de Jesucristo. Entonces, este hombre, Jairo, se mueve en fe, pero lo más importante es que usted se identifique en este caso con Jesús, no tanto con Jairo, ni con la mujer del flujo de sangre, ni con los discípulos y mucho menos con la multitud, sino que identifíquese con Jesús. ¿Cómo actúa Jesús en este caso? Y esta es una clave para la vida de todos nosotros. Buscar ser la solución de Dios a los problemas del mundo. Tenemos la capacidad, ungidos por Dios, en fe en Cristo Jesús, podemos hacerlo. Número 2. El creyente actúa por dirección de Dios y no por la urgencia de las circunstancias. Jesús se detiene cuando va de camino a la casa de Jairo. Y esto que Jairo es un hombre importante, es un hombre de los principales de la sinagoga. Y cuando esta mujer del flujo de sangre toca el manto de Jesús, Jesús se detiene y toma un tiempo para volverse y hablar con ella, y hay toda una dinámica que se explica mejor en Marcos 5, pero en este relato Jesús se detiene y le dice: hija, tu fe te ha hecho salva, tu fe te ha salvado. Toma el tiempo, dice, se vuelve, la mira, la busca, etc. ¿Por qué? Porque Jesús no se está moviendo por la urgencia de la circunstancia, Jesús se está moviendo por fe y por dirección de Dios. Vea el caso de Lázaro. Jesús es avisado 4 días antes de que llegue a donde estaba Lázaro. Y llega 4 días después de que Lázaro ha muerto. O sea, cuando a Jesús le avisan que Lázaro está enfermo, Lázaro está vivo. Y Jesús sabe lo que va a pasar, pero no se mueve por la urgencia de las circunstancias, sino que se mueve por la dirección de Dios. Dios necesitaba que Jesús se quedara donde estaba un tiempo más y que enseñara a sus discípulos. Y necesitaba también, o quería también, que la gente viera el milagro que Dios iba a hacer en Lázaro a través de Jesús. Y esto es clave. Dios actúa a través de nosotros, como creyentes, como iglesia, en el nombre de Jesús. Dios nos dio su autoridad en el nombre de Jesús para gobernar y sojuzgar la tierra, la misma que le había dado a Adán y que Adán perdió en la caída. Jesús la recupera. El primer Adán, dice la Biblia en Romanos 4, que por un hombre entró el pecado al mundo y los muchos fueron constituidos pecadores, pero por uno, también Jesús, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Es decir, que los que creen en Él son justos en Cristo Jesús y que Jesús recupera la posición que Adán perdió. Y cuando Dios hizo a Adán, le dijo, le entregó toda la tierra y le dijo: sojuzgad, señorear. En otras palabras, gobierne toda la tierra. Adán gobierna toda la tierra. Y nosotros luego recibimos en Cristo esa misma autoridad de tomar posesión y gobernar la tierra. Entonces, número 1, el creyente es la solución de Dios para los problemas del mundo en Cristo. Número 2, el creyente debe actuar por dirección de Dios y no por la urgencia de las circunstancias. En otras palabras, hay momentos en que es necesario que nosotros nos detengamos y busquemos la dirección de Dios, aunque hay urgencia y circunstancias urgentes que están a nuestro alrededor. ¿Qué pasa? A veces actuamos por urgencia y dejamos de lado las cosas más importantes. Jesús tenía que detenerse para levantar el espíritu de esta mujer y de todas las personas que estaban a su alrededor y decirle: hija, tu fe te ha salvado. Porque esta mujer también se movió por fe. Y Jesús la reconoce de entre la multitud y le dice: hija, la llama hija, y le dice: tu fe te ha hecho salva. Y quedó sana desde aquella hora. Número 3, el creyente habla por fe. Jesús, cuando ya llega finalmente a la casa de Jairo, entra y se encuentra una multitud de gente que está haciendo bulla, haciendo alboroto, están llorando, están haciendo luto, y Jesús dice una frase impactante.
La niña no está muerta, sino que duerme. ¿Qué? La gente se volvió loca, empezaron a burlarse de Jesús. ¿Por qué? Porque el mundo siempre se va a burlar, siempre va a perseguir a quien habla por fe. Usted tiene que aprender a empezar a hablar por fe ahora mismo. Cuando ve la situación oscura, cuando las cosas han muerto, tal vez ha muerto un trabajo, ha muerto un ingreso, ha muerto una relación, empezar a hablar por fe en la palabra de Dios, lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, lo que Dios nos ha prometido en Cristo Jesús y no lo que se ve con nuestros ojos. La niña sí estaba muerta, claro que estaba muerta, pero Jesús dijo, no está muerta, sino que duerme. La gente se burla porque no entiende esto, pero lo que Jesús está haciendo es que está hablando por fe lo que va a suceder en el nombre de Jesucristo. Así que empiece a hablar vida sobre su negocio, empiece a hablar vida sobre su familia, empiece a hablar vida sobre sus hijos, empiece a hablar vida, empiece a hablar las promesas de Dios y no las amenazas del diablo. Empiece a usar sus palabras con fe. Número 1, el creyente es la respuesta de Dios para los problemas del mundo. Número 2, el creyente se mueve por dirección de Dios y no por urgencia de las circunstancias. Número 3, el creyente habla por fe. Número 4, va a haber persecución. Jesús dijo a los discípulos, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Les dijo, van a tener persecución, alguien los va a perseguir. Cuando usted está haciendo la voluntad de Dios, cuando usted está sanando a un enfermo, cuando usted está siendo prosperado por Dios, cuando usted está sembrando en la iglesia, cuando usted está llevando alimento, llevando ayuda a las personas que están en pobreza, cuando usted está siendo la solución de Dios para los problemas del mundo, el diablo va a perseguirle de alguna forma. Si no hay persecución en su vida, tenga seguridad de que todavía hay cosas que podría estar haciendo para Dios. Así que Jesús entiende que va a haber persecución, pero dice, no se preocupen, va a haber aflicción. Esa aflicción no son enfermedades, esa aflicción no son problemas, esa aflicción no son escasez o derrota, no. Esa aflicción es persecución a causa de la palabra de Dios. Es persecución a causa de la palabra de Dios, a causa del evangelio, a causa de que hablamos fe. Jesús ve que la persecución viene en el momento en que Jesús habla con fe. Habla con fe y viene la persecución. Entonces, ¿qué hace Jesús con esa persecución? La echa fuera. La echa fuera de su mente. No permite que la burla, que la persecución, cuando usted empiece a hablar fe sobre su negocio, sobre su empleo o sobre su familia, muchos van a decir, estás loco, no se puede hablar de prosperidad cuando estamos en crisis, no se puede hablar de negocio, de emprender o empezar un negocio cuando estamos en media pandemia. Pero ¿sabe? Dios prospera a sus hijos en medio de las crisis. Prosperó a Isaac y lo hizo cosechar al 100 por 1, lo que sembró el año que había una sequía en la tierra de Gerar, y sembró en sequía y cosechó en sequía. ¿Cómo? Porque Dios lo hace sobrenaturalmente a los que actúan por fe, pero va a haber persecución. Gente que va a decir, no se puede, es una locura. ¿Para qué estás haciendo eso? ¿Para qué te esforzaste en eso? ¿Sabe? No ponga oídos a lo que dice la persecución del mundo. Jesús echó fuera la persecución, echó fuera de su mente, de sus oídos, de sus ojos. Y lo que hizo después, punto número 5, es que actúa por fe. Toma la mano de la niña y la niña resucita. Tiene una acción que corresponde a las palabras que dijo antes. Número 1, el creyente entonces es la solución de Dios a los problemas del mundo. Número 2, el creyente actúa por dirección de Dios y no por la urgencia de las circunstancias. Número 3, el creyente habla por fe. Número 4, el creyente es perseguido pero saca la persecución de su mente. Número 5, el creyente actúa por fe. Y número 6, el creyente da testimonio. Dice el versículo 26 que se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Es decir, todo lo que nosotros hacemos en el nombre de Jesucristo debe ser testimonio. Debe ser testimonio. Entonces el número 6 es el creyente da testimonio de Jesucristo en todo lo que hace. No hay nada más poderoso que el testimonio del creyente. No hay nada más poderoso. Es innegable que la niña estaba muerta y resucitó. Es innegable que esta mujer tenía 12 años de estar enferma y que fue totalmente restaurada, no solo de su salud, sino también de sus finanzas, porque en el relato de Marcos dice que había perdido todo en médicos y el Señor la restituye por completo. Es innegable la obra de Jesucristo, es innegable el poder de Dios, es innegable, y esto es más fuerte, habla más fuerte que cualquier palabra.
da mayor testimonio que cualquier palabra. Por eso es que Jesús dice, las mismas obras que yo hago, ustedes las harán también. Dice, el que en mí cree, las mismas obras que yo hago, las hará también, y aún mayores porque yo voy al Padre. Juan 14:12. ¿Por qué? Porque Él sabe que esas obras dan testimonio. Jesús también dijo, si no me creen a mí por mis palabras, créanme por las obras, créanme por lo que hago. Usted y yo estamos llamados como hijos de Dios a hacer un testimonio por las obras que hacemos. Su vida va a ser prosperada en medio de la crisis. Usted va a llegar a lugares más altos, no solamente financieramente, en sus negocios, en su trabajo, en sus relaciones también, en su salud. Hay cosas que Dios ha querido hacer desde hace mucho tiempo, pero es necesario que sus hijos tomen esta actitud de creer, de ser la solución de Dios para los problemas del mundo, de moverse por la dirección de Dios y no por la urgencia de las circunstancias, de hablar por fe, de echar fuera la persecución, de actuar por fe y finalmente dar testimonio. ¿Sabe? Si este video y este mensaje ha sido edificante para usted y motivante para usted, compártalo con alguien también que necesite escuchar esta palabra. Suscríbase al canal, dele like al video y nos vemos pronto.